Muy buenas a todos, soy Drift, jugador profesional y hoy estamos en Green, el nuevo juego de los creadores del Ghost of Tabor, que esta vez intentan plagiar o copiar o adaptar la idea del Rust de PC a realidad virtual. El Rust es un juego de supervivencia que destaca por la construcción de bases y raideo. Y para el que no sepa qué es raidear, pues bueno, atacar otras bases. Cosa que se puede hacer incluso con los jugadores desconectados. Esto me gusta ya decirlo desde el principio para que veáis de qué tipo de juego estamos hablando, porque aquí es igual. Tú aquí te puedes construir una base, pero te la pueden atacar en cualquier momento, incluso estando desconectado, haciendo que cuando llegues el próximo día a jugar o lo que sea, encontrarte con que ya no tienes nada. Es ese tipo de juego y esto es algo que hay que tener en cuenta. Pues bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal está esto. Esta es la versión de PC, pero no se preocupen porque al final, cuando os dé mis primeras impresiones, también os enseñaré las diferencias con la versión de MetaQuest 3, que ya os voy adelantando que no hay demasiadas. En fin, señores, si les gusta el juego, que sepan que lo pueden comprar para su visor MetaQuest en mi página juegosquestbarato.com y encima tenéis un descuento y me estaríais apoyando a mí directamente. No me enrollo más, vamos a darle a este Green VR. Bien, señores, bienvenidos a mi base. Ahora, como están viendo, es de noche. La verdad que las noches mola un montón, me gusta mucho la ambientación y me gusta mucho lo de tener la linterna aquí detrás, o sea, aquí al lado de la cabeza, para encender y bueno, y apagar, ¿no? Para ver algo en estas noches. Esto es una base que estuve jugando con mis amigos, estuvimos construyendo, es algo bastante sencillito, pero bueno, nos va a servir para esto. Y esto, por ejemplo, es uno de mis colegas que está aquí durmiendo. Porque cuando te desconectas se te queda aquí el personaje, que ahora mismo podría robarle e incluso podría matarle. O sea, es algo a tener en cuenta cuando te desconectas en este juego, porque te puede pasar y te pueden quitar todo lo que tienes. A ver, ahora, en este punto estoy mirando y no tengo madera, porque me gustaría seguir construyendo esta parte de aquí, por lo menos poner algunas paredes para tapar y que nadie se nos pueda colar. Así que lo que voy a hacer ahora, y de paso se lo enseño, es ir aquí a la Dome Station a conseguir madera, a reponer oxígeno y luego venimos y construimos la pared y lo que falta, y así de paso los enseño. Y después nos iremos a algún punto de estos de interés para ver qué nos puede ofrecer este mapa de Green. Así que vamos. A ver, ¿dónde está la estación de oxígeno? A ver si amanece, porque la verdad, como digo, la ambientación así de noche me encanta. Es una cosa que me gusta mucho de este juego, y la ambientación, algo que me sorprende bastante, porque viendo de parte de quién viene, que al final viene de la gente del Ghost of Tabor, y Ghost of Tabor no es que goce de la mejor ambientación, ni sonido ambiental, ni nada de eso. Pero este, sin embargo, me gusta mucho el toquito que tiene ahí misterioso. No sé, sí que me da la sensación de estar en otro lugar, digamos. No te voy a decir el planeta Marte porque no está en mi vida. Vale, me quedan 185 segundos de oxígeno. Bueno, llego justo, es aquí. En esta te colocas aquí y rellenas la bombona. Ahí está. Ahora ya tengo los 1800. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver aquí. Bien. Aquí dentro lo bueno que no necesitas oxígeno y hay abundantes materiales. Está guapo, me gusta la idea porque al final es como un punto de encuentro y que te va a hacer tener algún que otro encontronazo con otros jugadores. Mira, como necesito madera, voy a ponerme a talar ya. Vamos a ponernos a talar. Voy a coger toda la madera que pueda. Y si puedo coger algo de piedra, también. Ahí hay un ciervo, por cierto. Y voy a ver cuánta... estoy deshidratado prácticamente. Necesito comer. Un segundo. Vale, esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a comernos las setas. No es lo mejor, debería cocinarme algo. De hecho, tengo carne cruda. Pero tengo que hacerme un fuego o algo para cocinarlo. Eso todavía no lo he probado. La verdad que esto de talar lo podrían haber hecho mejor, porque la sensación es rara. Si tú le das rápido, por ejemplo, no cuenta. Tienes que darle al tiempo que el juego quiere. Y además le puedes dar así, como sin ganas, y funciona. O sea, tampoco tienes que hacerlo súper realista. Realmente es bastante poco realista. Esto la verdad que es mejor hacerlo con más gente, porque hacerlo uno solo acabas un poco reventado de estar ahí moviendo la mano para talar los árboles. Por lo menos dan bastante madera. ¿Qué cojones? What the fuck? Vale. Lo del planeta Marte lo hicieron así para que funcione mejor en MetaQuest 2, porque este juego también está para MetaQuest 2, MetaQuest 3 y funciona de manera nativa.
Entonces lo hicieron así para meter menos vegetación y que no hubiera problema al cargar. Y concentrar el tema de vegetación y todo eso en zonas muy concretas como las cúpulas estas. Y la verdad que creo que es un acierto. Primero porque la ambientación mola. La ambientación creo que mola y es algo diferente y así no se nota tan plagio del RAS. Y segundo, porque también es una buena solución para poder jugarlo decentemente en Quest 2. Bien, pues vamos a la base y vamos a terminar de construir lo que nos falta antes de irnos a la otra zona del mapa. Y yo entiendo que la manzana me dará más hidratación que la seta. ¡Hijo puta! ¡Qué susto! ¡No! ¿De dónde coño salió ese oso, tío? ¡Qué susto me ha dado! ¡Su puta madre! ¿Y este? Coño, este es Macumba, este es de mi equipo, que se quedó aquí dormido fuera. Ay, mi madre, déjame cogerle las cosas. Pues mira, ya no tengo que ir a por mi cuerpo. Vale. Por lo que le voy a hacer un favor, para que aparezca en la casa. ¡Hala! Vale, aquí está el Arfield. Ahí está el Arfield. Hostias, qué guapo, tío. Bueno, yo creo que aquí encontraremos algo interesante, algún arma o algo. Un arma de verdad, digo. Ahora mira, ahora vemos. A ver. Vale, esto me lo guardo. ¿No lo puedo abrir? Ah, sí, mira qué bien. Un hacha buena. Qué guapo, vale. Vale la pena mirar todo. ¿Hay radiación? Oh, no, estoy envenenado por radiación. Vale, necesito un traje para entrar ahí. Mierda, ¿y ahora qué hago? Vale, está bajando. Está bajando, ok. Pues me alejo y dejo que baje. Pues coño, ahí no voy a poder entrar entonces. De momento, hasta que no consiga el traje. Entiendo que el traje es el de astronauta blanco. Esto es como estar en la zona del Teide, tío. La verdad que está guapo. 800 segundos de oxígeno. Tengo otro aquí de 1800, así que no debería haber problema. Supongo que ahí está. Un par de hangares y poco más, supongo. Otra zona que seguramente puede haber gente. Ya os digo que nos interesa lootear un poquito para conseguir mejoras, para luego poder equiparnos bien y meternos en Arfield o en los sitios que tienen radiación. Y yo entiendo que son todos los sitios grandes. Arfield, entiendo que la Reserve Station... Bueno, esto no sé si lo tendrá. Quizás es Arfield nada más el que lo tiene. Y arriba, en Military Tunnels. Me extrañaría que en la zona militar no lo tuviese. Y el Arfield sí. Mira, allí hay una base, creo. O sea, bases de alguien. Y aquí tenemos el warehouse. Mira, lo que me gusta es que hay muchas zonas de oxígeno, tío. Porque está bien que el oxígeno sea un medio... algo a tener en cuenta, pero que no sea tan limitante. Ahí está. Vale, yo creo que aquí no hay nadie. ¿Me puedo subir aquí? ¿Esa caja la puedo abrir? No. ¿Las que se pueda... ¿Vi a alguien? No. Esta caja es... Vale, esta sí la puedo lootear. Aquí es más material que otra cosa, creo yo. O matamos a alguien equipado, o vamos a un airdrop, porque a veces hay airdrops también, eso es cierto. Vale, y aquí... Mira, comida. Joder, esto está muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí podemos reciclar cosas otra vez. Y no tenemos nada en esta caja. Un pico bueno, tío. Qué buena. ¿Y esto? Una espada, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Espérate, voy a quitarlo por aquí. Martillo lo dejo aquí. No, esto lo quito. Esto solo lo voy a usar para construir. ¿Dónde coño está mi arco? En la mano, claro. Vale. Entonces, a ver. Sí, es una espada. ¡Qué guapa, tío! Mola un montón, tiene un montón de detalles. Vale, tiro al suelo. Hay que tener cuidado cuando guardas las cosas porque tienes que hacer como el gesto muy preciso. Eso es algo que deberían pulir un poco también. Esto sí lo rompe de un golpe. Vale, la espada es otro rollo, ¿eh?
Otra vez, tío. Joder. Vale, pues esto es el warehouse. Ok, no hay gran cosa. Hemos conseguido algunas cositas interesantes, pero tampoco nada del otro mundo. Vale, señores, antes de daros mis impresiones de este Grim, tengo que dejar claro que a mí es un género que me gusta mucho y es un juego que le tenía muchas ganas, porque en el juego que está basado, el Rust, yo en su momento jugué un montón de horas y tengo momentazos con colegas y todo eso, tengo un muy buen recuerdo. Entonces, claro, jugarlo en realidad virtual era algo que me hacía mucha ilusión. Pero digamos que este Grim tiene bastantes claros y oscuros, ¿vale? Para empezar, cosas que me gustan y que me llamaron la atención al empezar a jugarlo es la ambientación. Algo que tenía miedo que no cumpliese, pero realmente creo que cumple bien. Esa sensación de lugar desconocido, de un sitio peligroso, esa musiquita de fondo, ese ambiente, las noches, todo eso está súper guapo. Eso me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho es que hayan elegido el planeta Marte, por eso de que para que vaya mejor en Quest 2, porque hay menos vegetación y es una zona mucho más amplia y vacía, ¿no? Por así decirlo. Me gusta mucho porque le han metido el componente del oxígeno y también las zonas de recursos, las cúpulas, que eso va a hacer que se concentren los jugadores en diferentes sitios y forzar momentos de tensión, momentos de PvP, momentos de cabreo y de alegría. Y eso en este tipo de juegos me parece genial. Además es que también me gustan los monumentos que han puesto, las zonas especiales como el aeropuerto, que necesitas un traje para entrar, que tiene el tema de radiación, también la zona de abajo, los túneles militares, el warehouse, no sé, tiene un montón de zonas para ir explorando y tener esa sensación de progresión. También me gusta el sistema de fabricación, de bases, todo eso está genial. O sea, toda la parte de copiar el Rust lo hace muy bien. Pero donde vienen las sombras de este juego es en la parte VR, contra todo pronóstico, porque la verdad que han tirado por lo sencillo, que yo espero que sea algo porque está en alfa y en el futuro lo quieren mejorar o lo van a adaptar. Y cuando digo que han tirado por lo sencillo es porque muchas veces da la sensación que estás jugando a un mod en realidad virtual, porque todo se hace a través de botones y de menú plano. Todo o casi todo. Por ejemplo, abrir una puerta en VR estamos acostumbrados a empujarla, a abrir la manija o lo que sea. Aquí no. Aquí para abrir la puerta, botón. Interactuar con una caja, botón. Coger objetos, botón. Es todo muy plano, digamos. Igual que el menú rápido. El menú rápido es pulsando un botón, se te abre un menú donde ves los objetos, pones la mano y lo coges. Cuando yo creo que hubiese sido más interesante adaptarlo a lo que ya existe en VR, que es ponerte una cosa en un lado, poner bolsillos, diferentes bolsillos en el cinto, en la espalda, lo que sea, igual que el mapa. El mapa es entrando en inventario, dándole al mapa. Molaría que el mapa lo tuvieras aquí, a lo mejor agarras aquí y abres el mapa y miras dónde está y ves todo de una manera mucho más realista, ¿no? Eso creo que estaría muchísimo mejor, porque al final lo del inventario de forma plana no está aportando nada. O sea, no es que lo pongas porque no hay otra manera de trasladar eso. Eso es mentira. Al final, el inventario rápido son 6 espacios. Pon tú 2 en el cinto, 2 en los diferentes hombros y 2 en el pecho. Ya tienes los 6. No habría tanto problema. Luego, el inventario general también es con menú. No, porque son muchas casillas. Coño, hazlo como por ejemplo la mochila de The Walking Dead, que es el mismo sistema que están usando en su otro juego, el Silent North. Es como, pon una mochila con casillas, con 2 páginas y ya lo tienes. Es lo mismo. Porque así cuando matas a alguien también es más interesante quitarle la mochila, ver qué tiene, cogerlo. O sea, interactúas con ellos, no es abrir un menú y estar dándole clic todo el rato, ¿no? Entonces, por esa parte me ha decepcionado. Me ha decepcionado, la verdad. Yo me lo esperaba que estuviera mejor adaptado. Igual que a la hora de construir, que me gusta que haya construcción, crafteo y todo eso mola, pero a la hora de construir es bastante ortopédico. Es cuando el ángulo no funciona bien del todo. Luego, para mejorar una pared a siguientes materiales, tienes que coger el martillo, señalar, se te abre una rueda como en el Rust, eliges lo que quieres y le tienes que dar a otro botón. Y digo, pero ¿por qué no ponen, no sé, adaptelo a VR? Pon que cojas la madera, a lo mejor la pones sobre la pared, le das un martillazo y se mejora, o el metal, o yo qué coño sé, algo así, o poner iconos diferentes, si quieres ponerlo con iconos, o un icono en la pared, madera, metal, y al cual le des con el martillo es el que se mejora, o le tienes que dar varias veces mientras se sube una barra y se mejora todo, no lo sé, algo así, algo más
inmersivo, digamos, ¿no? Más adaptado a la realidad virtual. Al igual que a la hora de farmear. Cuando tú vas a picar, talar árboles, picar piedras, tiene un cooldown, un tiempo de espera entre cada golpe para que no hagas así, hagas trampa y farmees a muerte, cosa que no me parece mal, ojo, pero sí que es cierto que se siente muy raro luego porque tú le das de cualquier manera, con la mano así, le das fuerte, lo que sea, vas a obtener lo mismo. No hay buena sensación de impacto, no sé, está verde en ese sentido, al igual que guardarte las cosas en el hombro muchas veces se caen al suelo, tienes que ponerlas justo en el píxel para verte la vida y todo eso. Por lo menos a mí en PC con Quest 3 tengo que hacer un giro súper raro con la muñeca para verlo, aunque ustedes en el espectador lo veis en el menú, lo veis en la pantalla abajo a la izquierda. No sé, son cosas que espero que vayan puliendo para adaptarlo más a lo que es la realidad virtual. Ahora bien, por otra parte, estos juegos funcionan de la siguiente manera. Son juegos que me gusta llamarle como lienzos en blanco, donde el protagonista son los jugadores. El mapa al final es un espacio que te da con ciertas herramientas y reglas, donde luego depende cómo los jugadores lo usen, lo hace divertido o no. Es decir, es el planeta Marte, es un planeta bastante vacío de cosas, mucha roca y tal, hay gente que lo puede echar para atrás. A mí personalmente me gusta, tiene sentido con el lore del juego y está hecho para que la gente se fabrique diferentes bases por todo el mapa y ya está, ¿no? Al final es, como digo, el planeta Marte y es lo que hay. A mí eso no me molesta. Pero claro, el problema y la parte buena de estos juegos es que necesitas jugadores. Lo que lo hace divertido es jugar con amigos, contra otros amigos entre ellos, luchar contra ellos y todo ese rollo. Eso es lo que hace estos juegos divertidos. ¿Pero qué pasa con este? Que yo creo que pensaban que iban a vender una salvajada y abrieron como 20 servidores por región. 20 en Europa del Oeste, 20 de la Europa Este, Estados Unidos, Asia, no sé, tienen servidores en todos lados. Pero no hay tanta gente jugando, por lo cual los jugadores están bastante repartidos en servidores y te encuentras muchísimos servidores con una persona, 2 personas, como máximo 8. El que más gente he encontrado yo ha sido 20 personas en uno europeo, 20 de 40, que es el máximo. Yo creo que lo que van a hacer y lo que tienen que hacer es quitar servidores y unificar. Poner, por ejemplo, en Europa de Oeste, en vez de 20 servidores, pon 2. Y que se jueguen ahí. En el este lo mismo, ir haciéndolo así. Y si luego la player base sigue subiendo, siguen habiendo más jugadores, oye, pues vas aumentando. Pero es que el problema de esto es que hacerlo de esa manera que lo han hecho, tú entras y no haces nada. Porque el juego en sí no te va a suponer ningún tipo de aliciente ni ningún tipo de reto más allá que estar caminando de un lado para otro a coger recursos. Algo que tampoco es del todo divertido en este juego. Yo tengo que admitir que cuando jugué con mis amigos, la verdad que me lo pasé bien, pero es lo que os digo, te lo pasas bien por el grupo con el que juegas y al final esto es una herramienta, ¿no? No llega a ser el hilo conductor principal que es lo que hace que te lo pases bien, no, es jugar con amigos dentro de un mundo que puedes hacer varias cosas. Si el juego fuese más cutre, nos lo hubiésemos pasado igual de bien, al igual que si el juego hubiese estado mejor, pues creo que también nos lo hubiésemos pasado igual de bien. Es la clave de este juego. Otra cosa más, la versión standalone de MetaQuest 3 se ve bastante bien, o sea, se ve muy parecido a la versión de PC, exceptuando pues lo de siempre, que a larga distancia la resolución se ve que es más baja y las texturas son de menos calidad que la versión de PC, pero el resto, sensación, a la hora de jugar, visualmente, ambientación, la verdad que no he tenido problema, lo veo bien, se ve bonito, se ve prácticamente igual, quitando esas diferencias que os he dicho. También es cierto que habrá que ver con un servidor lleno, con un montón de bases construidas, que eso siempre suele consumir recursos, a ver cómo va en versión web. En fin, resumiendo, señores, este Grim es un Razer VR, otro, porque ya existe uno que se llamaba Strayed, que tenéis vídeo en el canal de hace un par de meses bueno. Y es un juego que es muy divertido si lo juegas con amigos, por lo que te puedo ofrecer, porque engancha, porque por los momentos que te da contra otra gente. Pero es un juego que si los servidores no están llenos o lo vas a jugar tú solo, no es tan entretenido y realmente creo que no ofrece demasiado. Así que decidan ustedes si es lo que buscáis o no. Yo lo que sí, les animo a que entren a mi Discord y oye, a ver si montamos algo entre nosotros o lo que sea y nos hacemos con un clan y conquistamos un server o lo que sea. Sin más, señores, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo.